La obra comienza con la destrucción de la nave nodriza llamada Atalanta. Nuestro protagonista se llama Don, y estaba grabando un diario. Cuenta a la humanidad, si es que aún existe, que la nave colonizadora de la misión Arcadia acabó explotando. Esta misión tenía como objetivo salvar a la humanidad llevándola a otro planeta. Sin embargo, algo ocurrió y acabó explotando. El planeta Tierra se volvió inhabitable, pero la razón de ello se contará más adelante. Con lo que se crearon varios programas de colonización. El destino era el planeta Kepler, 3265. Y el nombre en clave de este planeta sería Arcadia. Pero algo misterioso acabó ocurriéndole a la nave que transportaba una gigantesca tripulación. Todos los miembros de la tripulación estaban hibernando, y el único superviviente era nuestro protagonista, Don. El tipo no sabía qué estaba pasando y ahora estaba perdido en el espacio. Grabando su último mensaje, esperaba que su voz llegara a la Tierra. El pobre acababa de despertar de una hibernación de 3000 años y no se sentía ni entendía nada. Llegó a pensar que ese sería su fin, porque quedaría a la deriva en el espacio. Sin embargo, acabó viendo su guitarra. Cada miembro de la tripulación podía llevarse un objeto, y ese fue el que eligió. Sí, por casualidad, este era su final, le gustaría pasar sus últimos momentos con su guitarra. Su sueño de tocar en una banda de rock no siguió adelante. Y nunca imaginó que, en lugar de una estrella de rock, se convertiría en un hombre perdido en el espacio. Allí no había aire, así que no sería posible escuchar las notas que estaba tocando. Pero seamos sinceros, ese sería un final bastante filosófico. Cuando estaba a punto de rendirse y morir en el espacio, recibió un aviso en su traje. La cápsula de escape estaba activada y podía huir al planeta más cercano. Por suerte, esta cápsula venía hacia él, y ahora no moriría flotando en el espacio eternamente. La cápsula de escape Atalanta le alcanza y consigue rescatarle. Cae con fuerza dentro de ella. Y tras tirar de la palanca, podría salvarse aterrizando en el planeta que hay justo debajo. Esto significaría que abandonaría a sus compañeros. No era seguro que todos hubieran perdido la vida en la explosión, pero no quiso correr el riesgo. Después de tirar de la palanca, la nave de eyección se dirigió hacia el planeta. Esta sería la última oportunidad de seguir con vida. Y en unos instantes, consiguió aterrizar en un planeta alienígena. La nave activó los paracaídas. Y se estrelló con fuerza contra el suelo. Necesitaba escanear para saber si el aire era respirable. Tras dar varias patadas a la puerta, consiguió abrirla. Todavía estaba mareado por haber estado congelado dentro de la nave durante 3000 años. Pero aquel lugar parecía un paraíso, mejor que aquel infierno del planeta Kepler. 3265. Tal vez este sería un destino mejor para la misión Arcadia. Activó su radio de emergencia, intentando contactar con algún miembro de la tripulación o algún androide de la nave. La temperatura era de 23 grados y tenía un nivel de oxígeno del 12%. Desde lejos, vio a una persona que llevaba un traje alienígena. La ropa era muy parecida a la de los miembros de la tripulación del Atalanta, por lo que imaginó que se trataba de un compañero. Pero en ese momento, algo de baba cayó sobre su visor. Era saliva de un monstruo alienígena gigante dispuesto a atacarle. Las garras vienen hacia él. Y se las arregla para esquivar en el último segundo. Don es arrojado al suelo. Todavía no estaba acostumbrado a la gravedad. Y ahora tendría que lidiar con una criatura 10 veces más grande que él. Lógicamente, recibió entrenamiento para enfrentarse a esto. Después de todo, nuestro protagonista es un soldado de élite. El monstruo tenía los ojos rojos. Y Don, con una pequeña arma en la mano, se prepara para contraatacar. Ese pequeño cuchillo no parecía que fuera a resolver la situación. Pero era su única opción. No se quedaría quieto esperando la muerte. Enfrentarse a esta criatura de frente sería difícil, así que salta. Una lucha inteligente y estratégica sería una mejor opción. Ya que la gravedad y la presión del aire eran diferentes, no reaccionó lo suficientemente rápido para esquivar un ataque. Con su cola, la criatura empezó a lanzarle de un lado a otro. En esos casos, tendría que intentar liberarse porque podría desmayarse. Se lanzó desde arriba. Y logró aterrizar encima de la cabeza de la criatura. Este tipo es realmente valiente. E inmediatamente apuñaló al monstruo con su cuchillo. En todas las criaturas, el punto débil eran siempre los ojos. Y él sabía que ahí era donde tenía que apuntar, dando su ataque más fuerte. Y eso es lo que hace. Y deja a la criatura gritando de dolor. Durante el movimiento, la garra del monstruo comenzó a caer en su dirección. Y fue aplastado por ella. Su suerte fue que este traje espacial era resistente.
El otro soldado estaba apuntando con un arma. Y era un rifle de alta precisión. Después de apuntar, terminó disparando. Disparando un rayo de energía que, al impactar en la criatura, causa un daño masivo. Casi suficiente para eliminarla. E incluso parecía que este soldado conocía los puntos débiles del monstruo. Tras usar el arma, el soldado carga hacia la criatura. Va a por todas, transformando ese rifle en una espada gigante. En ese preciso momento, el monstruo intenta defenderse. Y con la espada en la mano, contraataca. En un momento preciso, consigue partir las piernas de la criatura por la mitad. Y ahora con su boca abierta, era el momento perfecto para asestar el golpe final. Que sería increíble. Y cuando aprieta el gatillo, se produce la explosión. Acabando así con el monstruo para siempre. Cuando impacta contra el suelo, provoca un pequeño terremoto, debido a lo enorme que era la criatura. Viendo toda esa escena, nuestro protagonista se dio cuenta de que no era un tripulante de su nave. Era un alienígena de este planeta, por lo que agradeció con las manos en alto. No sabía si este alienígena sería amistoso o agresivo. Así que sigue haciendo una pose de paz universal. Incluso se deshace del cuchillo, mostrando que no tenía un comportamiento amenazador. El cuchillo cae al suelo. Y el soldado habla en un idioma desconocido. Realmente parecían seres humanos. Así que Don decide mostrar su rostro abriendo su visera. Era para enviar el mensaje de que eran parecidos, aunque de planetas diferentes. En ese momento, ya vemos que el alienígena es una mujer. Ella había entendido el mensaje y también guarda su arma. Y decide mostrarle su rostro. El tipo se pone aprensivo. Y después de que ella se quite el casco, vemos que era una alienígena muy hermosa. Esta chica acababa de salvar a Don de un monstruo gigante. Él no sabía por qué esta chica había hecho eso, y menos aún, por qué ese monstruo le había atacado. La chica le entregaba una botella para que bebiera de ella. Él mira ese recipiente, inseguro de si era seguro. Su traje escanea y detecta que la temperatura es ambiente y que la atmósfera contiene mucho etanol, ácido clorhídrico y metanol. La niña dibuja una molécula de agua. Y sigue diciendo la palabra Kai, señalando el dibujo en la arena. Rápidamente comprende que le está ofreciendo agua. ¿Sería seguro abrir su traje rápidamente para beberla? Y durante el entrenamiento, aprendió que debía intentar hablar en inglés con seres de otros planetas, ya que es un idioma fácil. Da las gracias en inglés y no en coreano. Y se presenta diciendo que su nombre era Don Joon-soo. Nuestra querida niña azul no entendía ese idioma, pero enseguida empezó a entender las palabras que decía y empezó a repetirlas. Otra cosa que aprendió fue el gesto universal de dar la mano. Inmediatamente después, ella le llevó a su coche. Los seres de este mundo tenían tecnología avanzada. Y ella llevaba a ese monstruo en la parte trasera del vehículo. Hablando con la chica. Descubrió que el planeta se llama Bumi. Y las criaturas inteligentes que viven allí se llaman bumianos. El lugar era muy hermoso, y parecía que aquellos bumianos eran pacíficos e inteligentes. Además, el clima y el paisaje del planeta eran hermosos, pero sería destruido en 5 años. Nuestro héroe apenas había salido de la Tierra, que estaba condenada y ya se dirigía a otro planeta que sería destruido. Durante el viaje con la chica en su coche, empezó a grabar un mensaje de voz. Estaba documentando cada momento en este nuevo planeta. Y descubrió a través de ella que el tiempo restante en este lugar era muy corto. Van a una base tecnológica y acaban aparcando el coche dentro. Suben por una rampa a los compartimentos superiores. El diálogo entre ellos era difícil, por lo que no entendía muy bien eso de la destrucción. Al llegar allí, las puertas se abren. Y dentro de la base había setas gigantes. Setas por todas partes. La chica camina hacia otra plataforma. Y sosteniendo algo que parecía un teléfono, dice unas palabras. Don estaba intentando aprender ese idioma y no paraba de repetir sus palabras. Parecía que el planeta había pasado por una catástrofe reciente. Y él intentaba entender lo que ella decía. Al cabo de un rato, empezó a limpiar a aquel monstruo. La piel de la criatura era extremadamente gruesa y pesada. Y dentro de la criatura, había algunas partes valiosas. Y otras no tanto e incluso necesitaban ser removidas y arrojadas lejos. Los hongos eran carnívoros. Y eso era nuevo para Don, que lo anota todo en su diario virtual. Era la primera vez que veía a una seta alimentarse de carne de monstruo. Hasta entonces, se limitaba a observar y decidió ayudarla. Después de ofrecerle ayuda, no dejaba de señalarle lo que debía hacer. Nuestro protagonista agarró algunas de las patas de la criatura. Y ella le dio las gracias porque era un trabajo agotador.
Después de algún tiempo, terminaron de dividir a la criatura. Solo llevaban unas horas juntos, y ella ya era capaz de decir algunas palabras en inglés. Ambos se dieron las gracias por haberse ayudado mutuamente. Pero no había más palabras que pudieran entender, y se creó un momento incómodo. Ella se baja del camión y dice que va a buscar algo. Después de ir a su máquina, empieza a decir que le gustaría aprender inglés. Don piensa que es una especie de ordenador con inteligencia artificial. Ella estaba aprendiendo el lenguaje humano muy rápidamente. Y todo ese equipo alienígena le llama la atención. Encima de la mesa había unas esculturas de piedra. A él le parecieron preciosas y le preguntó si las había hecho ella sola. Cuando ella se dio cuenta de que él estaba mirando sus esculturas, se asustó y se las quitó de las manos. De forma simpática y graciosa, trató de esconderlas para que él no viera que el tipo ya empezaba a preguntarse cuál era el problema con eso. Y también se dio cuenta de que los bumianos eran todos torpes y tímidos. Durante el curso para convertirse en colonizador, aprendió que debía intentar conectar con los nativos. Y una forma de hacerlo era mostrar una sonrisa. E incluso intentó sonreír poniendo cara de susto, asustando a la chica. Parece que estar congelado durante 3000 años no fue muy bueno para sus nervios faciales. Otra táctica era hacer un gesto con el pulgar hacia arriba, pero en algunas culturas eso podría considerarse una ofensa. Así que otro gesto sería hacer un corazón. Pero la forma de hacer el corazón es simbólica, ya que el órgano no tiene esa forma. Aún así lo intentó. Y dejó a la chica sorprendida, como si lo reconociera. Luego hizo el corazón y señaló su escultura, dándole a entender que le gustaba. Los bumianos eran bastante inteligentes. Y ella inmediatamente le ofreció su pequeña figura. Y con las mejillas sonrojadas, dijo que era un regalo. Aquellas esculturas se llamaban Balaya, y parecía un cerdito. Él dijo que tenía mucho talento, dejando a la chica avergonzada. Justo después, ella pronunció su nombre. Ella señaló a su mesa, mostrando otras esculturas que había hecho. Cuando llegó a la mesa, se emocionó mucho. E incluso activó una imagen proyectada para mostrar cómo eran las criaturas en la vida real. En ese momento, se dio cuenta de que Balaya no era el nombre de la escultura, sino del animal. Y muy emocionada, mostró otras esculturas y la imagen de las criaturas. Don lo anotó todo en su diario virtual porque los animales eran muy diferentes de los que se encuentran en la Tierra. Mientras tanto, ella mostraba todas las esculturas que había hecho. Ella decía muchas palabras y él no entendía ninguna. Y al compararlo con el monstruo que le atacó, se dio cuenta de que eran muy diferentes. Parecía que ese monstruo no era de este planeta. Le preguntó por qué estaba pensativo, y como sabía que le gustaban los animales, decidió enseñarle algunas fotos. Si hay un animal que le gusta a todo el mundo, o al menos a casi todo el mundo, es el gatito. Y enseguida le enseña una foto de su mascota. En el curso que hizo para colonizadores, se dice que debe usar el inglés para hablar con los extraterrestres. Y también que debía buscar algo en común con ellos para hacer amigos. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo al enseñarle fotos de animales. La niña había aprendido la palabra cute, y por eso empezó a repetirla sin parar, diciendo que el gato era mono. Repetía esas palabras como una niña, y nuestro héroe le dijo que le enseñaría otras. El chico incluso se sintió feliz, porque se había imaginado que sería el último superviviente y que tendría que pasar el resto de su vida solo. Parece que a nuestro protagonista le gustaba tanto la chica que no paraba de enseñarle vídeos de su gato. Pero había algo que le gustaba aún más, que era su guitarra. Y le pide a Lanjit que espere un poco porque iba a buscar algo. Después de tantas palabras, descubrió que se llamaba Lanjit. Al cabo de unos segundos, vuelve con su guitarra y se sorprende de que no se haya roto. Repite su nombre, dejando a la chica sorprendida. Hablando en inglés, y muy despacio, dice que le gusta la música. Y le pregunta si sabe lo que es la música. En ese momento, empieza a tocar la guitarra. Un robot se acerca muy rápido. Y sigue repitiendo el nombre de Lanjit. La chica se volvió hacia el robot. Y estaba desesperado, trayendo noticias urgentes. Como si algo peligroso hubiera sucedido. Nuestro héroe intentaba hacer una serenata para la chica, pero fue interrumpido. El robot trajo la noticia de que su padre había sido envenenado. Ella se sorprendió, preguntando dónde estaba su padre. Porque estaba desesperado, el pequeño robot no podía hablar correctamente, y vimos que el tipo se estaba poniendo rojo. Nuestro héroe no entendía este lenguaje alienígena. Pero se dio cuenta de que se trataba de alguien, o un peligro llamado inglés. Sin pensarlo dos veces, corrieron hacia allí. La base era muy grande, y tardaron un rato en llegar al lugar. Parecía que la puerta solo se podía abrir desde dentro porque tenía una contraseña.
Tal vez la puerta estaba simplemente atascada. Parecía que eso era lo que estaba intentando hacer contactar con su padre, pero no lo estaba consiguiendo. Después de usar mucha fuerza, la puerta no se movió. Incluso un poco al analizar con su traje, notó que el riel de la puerta estaba roto. Tal vez hubo un impacto muy fuerte en la puerta para que eso sucediera. Y la chica desesperada seguía intentando abrirla. Como eran más bajos que los humanos, no tenían fuerza suficiente para hacerlo. El pequeño robot dice que sería imposible abrir la puerta usando solo las manos. Y parece que tenían el antídoto para el veneno. E incluso decide entregárselo a la chica. Don les pide que retrocedan. El tipo era un soldado de élite. Y su traje era altamente tecnológico. Con eso, se las arregló para romper la puerta, haciéndoles entrar rápidamente. El padre de la chica estaba tirado en el suelo, muy débil, con el cuerpo enrojecido. Gritaba el nombre de Ingress. Y además de ponerse rojizo, también soltaba humo rosa por la boca. A su lado había unas cápsulas que soltaban un líquido rojizo. Don imagina que es algún tipo de hormona que tomaron los bumianos. Llama al pequeño robot, que va a su mochila para coger otro dispositivo con un líquido azul. Viendo esa escena, imagina que el líquido es una hormona estabilizadora. Agita la cápsula. Y la coloca sobre el vientre de su padre para liberar el medicamento. El líquido se inyecta en el cuerpo, haciéndole volver gradualmente a su color original, que es azul claro. La niña pregunta si su padre está bien, y él dice que sí. Pero se da cuenta de que hay una raza alienígena en su base. Y sigue mirando a nuestro héroe con ese llamativo traje. Nuestro héroe escucha esa conversación entre padre e hija sin entender nada. Parecía que no se sentía seguro con Don. Después de todo, él era la raza alienígena desde el punto de vista de los bumianos. Para su sorpresa, esta gente tenía la tecnología para crear robots con inteligencia artificial. Y el pequeño robot le pide que lo siga. Estas máquinas lo tenían más fácil para aprender idiomas, pero aprender un idioma de otro planeta no era tan fácil. Quería mostrar algo. Y empieza a señalar la pantalla diciendo que se llamaba Iggy. Don dice que es un placer conocerle. Instantáneamente, Iggy aprende a hablar inglés. Y empieza a explicar un poco sobre el planeta. Señalaba con sus brazos algunas imágenes. Este planeta se llamaba Bumi. Y hasta ahí, nuestro héroe ya lo sabía. Luego explica que el planeta será destruido en unos 5 años. La estrella que orbitan se llama Panon. El inglés del robot no era tan bueno. Y era un poco difícil entender lo que estaba tratando de decir. Y después de algún tiempo explicando, entendió que hay un meteoro llamado Regbat. Y este meteoro tiene alguna conexión con la destrucción del pueblo. Se imagina que este meteoro es el que destruirá el planeta. La niña aparece con su padre, que ya estaba sano. El pequeño robot le explica al hombre que el alienígena se llama Don. El hombre se presenta como Ingress. La historia del meteorito le llama mucho la atención. Así que pregunta si lo que decía el robot era cierto. El hombre le explica con un poco de dificultad que el meteorito cayó en este planeta. La explosión fue gigantesca. Y en ese momento, nuestro protagonista se confunde aún más. Era difícil entender si el meteorito ya había caído, o si todavía iba a caer. La chica le entrega su guitarra. El robot se dio cuenta de que el humano no entendía. Siguió dibujando un círculo, como si fuera la órbita del planeta Bumi alrededor de la estrella. Este planeta tardaba un ciclo en completar su órbita. En otras palabras, le quedaban 5 años de vida, porque ese era el tiempo que faltaba para el impacto del meteorito. El meteorito caería sobre el planeta Bumi y todos serían destruidos. El tipo ya estaba desesperado, porque ahora comprendía exactamente lo que intentaban decirle. Don acababa de escapar de la Tierra. Había sobrevivido a una explosión en su nave y ahora aterrizaba en un planeta que también sería destruido. Al final, quizá hubiera sido mejor quedarse en la Tierra. La escena cambia a un personaje que se despierta, muy confuso. Aparece un robot, diciéndole que coja sus pertenencias, ya que eso le ayudaría a recuperar la memoria. No entendía nada de dónde estaba ni quién era. Con la guitarra en la mano, se pregunta por qué estaba allí. Extrañamente, podía tocar las notas con precisión. Lo único que recordaba era la música que solía tocar. Empezó a recordar que tocaba la guitarra solo en la base espacial de Houston. Su amigo se llamaba Dean. Y él tenía el sueño de tocar en una banda. Sus amigos cantaban con él y lo transmitían por internet. El sueño del tipo era tocar en una banda para 100.000 personas. Y cada vez que soñaba con eso, se sentía feliz.
El robot vuelve a pedirle que diga su nombre, rango, posición y misión. Se trataba de nuestro héroe, Don Johnso, jefe de la sección de mantenimiento de la nave Atalante. El robot reconoce el nombre y la misión y le pide el código designado. Deletrea la palabra Rockstar. Y volvemos al presente con él, recordando aquella escena. Su misión era mantener la nave a salvo y proteger a los miembros de su equipo. Pero fracasó en ambas misiones porque la nave fue destruida y sus compañeros han desaparecido. Sin embargo, la nave era demasiado grande para ser destruida por completo, y podría ser la clave para salvar a esas personas. Así que dice con plena confianza que no dejará morir a los bumianos. Esta historia está a punto de ponerse aún más intrigante. Nuestro héroe tuvo una idea para salvar a estas personas. Empezó a buscar en algunos libros que tenía en su bolsa. El robot empieza a leer toda esa información para aprender más sobre el lenguaje humano. Lo que realmente quería era un libro sobre la nave. El robot había encontrado información interesante. Había algunas cartas con imágenes. Y le enseñó al robot algunas palabras. Y todo lo que se decía esa máquina lo almacenaba en su memoria. Los bumianos miraban con aprensión, porque este humano podría ser la clave para salvarlos. Y mientras todos estaban ansiosos, el robot aprendía a leer. Sería importante enseñar al robot a hablar inglés, para comunicarse mejor con los bumianos. Y así empezó a repetir las palabras y a hacer gestos que el robot también podía entender perfectamente. Y en unos instantes, el pequeño robot dice que ha aprendido. Y empieza a leer el contenido del libro. Iggy era muy listo. Y empieza a hojear rápidamente para leer todo el contenido restante. Nuestro héroe observa sin decir nada. Y en pocos segundos, había leído todas las páginas. Ahora, hablando un inglés perfecto, dice que ha entendido toda la estructura del jugador humano. Entonces Don dice que puede explicarlo bien y dice que conoce una forma de destruir el meteorito. Él no podría pilotar la nave para volar lejos, pero la nave podría causar una explosión. Si pudieran localizar la nave, podrían lanzarla contra el meteoro. El padre de la niña estaba escuchando todo. Y el robot dice que tiene curiosidad por conocer este método. Con un libro de química en la mano, decide explicárselo. Sería un poco complicado repasar con ellos todos los fundamentos de la física. Así que busca la tabla periódica. Y explica cómo funcionan los elementos. Y a continuación, se lo explica todo con detalle al pequeño robot. Sería importante que lo aprendiera. Y por último, el elemento más importante sería el oxígeno. 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno forman el agua. Y el robot dice que lo sabe. El tipo se sorprende, porque parecía que la gente de ese planeta ya tenía conocimientos de química. Pero había algo llamado Appleton que los humanos habían descubierto. El pequeño robot siente curiosidad y empieza a leer esa información. Se trataba de la famosa materia oscura. Esta sustancia no se podía observar con la luz y solo reaccionaba a la gravedad. Este hecho despierta la curiosidad del robot. No importaba que no entendieran qué era la materia oscura. Lo que importaba era que podían usarla para salvar el planeta. Va a ser un flashback a antes de la misión espacial con ellos descubriendo cómo utilizar la materia oscura. Algunos científicos estaban observando la explicación. Con este nuevo descubrimiento, los viajes intergalácticos serían posibles. El mayor problema de estos viajes era el combustible. Sin embargo, el espacio estaba lleno de materia oscura. Por lo que serían capaces de repostar la nave durante el viaje. Incluso mostraron un prototipo de un motor que utilizaba materia oscura. Eso era solo el proyecto inicial. Pero ya les daba una idea de cómo funcionaría. El jefe de mantenimiento era Don, nuestro héroe. Tras saludar al ingeniero, pasan a la siguiente parte de la explicación. Los alumnos estaban aprendiendo estos conceptos para convertirse en colonizadores. Ese era el símbolo de Atalanta, la nave que salvaría a la humanidad. Para convertirse en colonizadores, tendrían que seguir reglas estrictas. El tipo pregunta, ¿qué misiones estaban escritas en ese cuaderno? Y el tipo explica, es una secuencia para la autodestrucción de la nave. Esta información asusta al tipo. Esa nave tenía una bomba de antimateria más poderosa que todas las bombas de la Tierra. Eso es porque Arcadia era un planeta similar a la Tierra y podría haber civilización inteligente allí. Tal vez evolucionaron de la misma manera que algunos científicos creen. Que los humanos evolucionaron. Y si, por casualidad, suponían una amenaza para los humanos, harían explotar la nave en el planeta. Eso sería necesario para asegurar que los humanos no fueran cazados por esos alienígenas. La misión de Don era exactamente esa, si los alienígenas suponían una amenaza, podría utilizar la nave para hacerlo explotar todo.
El pequeño robot se asusta, diciendo que sería peligroso. Pero el hombre, que también parecía ser un científico, ve un rayo de esperanza en él. Contradiciendo a Ingress, Iggy piensa que los humanos no son de fiar. Y oye al pequeño robot hablar en el idioma alienígena, algo que sugiere que Don podría ser malvado. Esta idea realmente daba miedo. Así que empezaron a discutir si era un buen plan. Después de todo, podría ser nuestro héroe engañándolos solo para ayudar a encontrar su nave. Y al final, querer volar todo el planeta Bumi. Sin embargo, piensan un poco y deciden lo que harían. Nuestro protagonista confirma diciendo que le gustaría encontrar el motor de la nave junto con ellos. El grupo pregunta, ¿por qué Don les dio esta información? Porque necesitaría aliados. Así que decidió decir la verdad. Quería usar el poder que posee la humanidad, y lo haría para salvar a Bumi. Extendió su mano y dijo que si aceptaban un trato, debían darse la mano. Lógicamente, desconfiaban del tipo. Pero al final, le estrecharon la mano. Porque no tenían otra opción. ¿Qué creerle? Sería una misión arriesgada porque la nave estaba en el espacio alrededor del planeta. Todos le dan la mano. Sería una misión difícil, pero tendrían que creer. El pequeño robot dice que no entendió las últimas palabras del hombre porque no estaban en el diccionario. Repite diciendo que haría todo lo posible para salvar el planeta Bumi. Parece que esto era solo una prueba del robot para ver si el tipo mentía o no. Y entonces el pequeño robot acepta ayudar, poniendo su pequeña mano. La primera misión sería rastrear la nave y luego encontrar la forma de llegar hasta ella. La escena retrocede a cuando estaban recibiendo entrenamiento, y el doctor dijo que el viaje duraría 3000 años. Los alumnos estaban atentos, porque esta misión era súper importante. Cuando lleguen al otro planeta, tal vez los humanos de la Tierra ya se hayan extinguido. Y si aún viven, no tendrán la tecnología que tienen hoy. Era súper importante que los humanos enviados allí estuvieran entrenados porque serían la esperanza de la humanidad. Y con el libro en la mano, dijo que todo lo que necesitaban aprender estaba grabado allí. Nuestro héroe estaba leyendo ese libro y anotando información importante. Era como si aquel entrenamiento hubiera tenido lugar hacía apenas unos días. Todo estaba aún fresco en su mente, y sabía que necesitaría modificar su traje. Ingress era un científico mecánico y podía hacer las modificaciones necesarias. Este traje estaba hecho para el espacio y no para el combate de resistencia. Además, su cuerpo no estaba adaptado al planeta, por lo que el traje necesitaría baterías potentes. Para ello explorarían el planeta Bumi en busca de tecnología para encontrar la nave en el espacio. El pequeño robot sugiere acoplar un respirador directamente al casco. Además, este casco modificado facilitaría el uso de las armas bumianas. Los científicos dijeron que sería posible, pero querían analizarlo mejor. Ese casco tenía funciones de comunicación. Era una pieza que ya no se utilizaría, así que pudieron retirarla. El traje también contenía depósitos de agua para regular la temperatura. Si pasaba demasiado tiempo sin el traje, sentía un zumbido en el oído. Eso se debía a que aún no estaba adaptado a la presión atmosférica. Esta gran diferencia de presión le provocaba mareos y náuseas. Si se exponía a largo plazo, tendría malas consecuencias. Al quitar la cubierta de la mochila del traje, ven el tanque de oxígeno. Sería posible seguir reutilizando el oxígeno del planeta para llenar el tanque. Pero para eso, serían necesarios algunos cambios. Mientras tanto, utilizaría un respirador provisional. El siguiente paso sería encontrar una base con mejor equipamiento para localizar la nave perdida. Mientras tanto, tendría que seguir haciendo ejercicio físico. Estar hibernado, congelado en la nave durante tanto tiempo, dejaba su cuerpo débil. Además, en este planeta solo había setas para comer. Estaba bien comer esas setas, pero no eran muy nutritivas. Ingress dijo que podían ser peligrosas si no se preparaban adecuadamente. Así que las hirvió y luego las cocinó al vapor. Ya estaban acostumbrados a comer solo setas, y quizá por eso sus cuerpos estaban débiles. De todos modos, tendría que preocuparse por su salud a largo plazo. Además de entrenar, debería buscar otras fuentes de proteínas. El mayor enemigo hasta el momento era ese monstruo al que llaman Gurita. Acabaron en este planeta a través de unos meteoritos que cayeron hace unas décadas. Ya se había dado cuenta de que no eran criaturas nativas de este planeta. El robot explica que esos monstruos lucharon contra los bumianos, y acabaron perdiendo la guerra. Con eso esas criaturas se multiplicaron y se apoderaron del planeta. Como sería una amenaza, Don le pidió al robot que le enseñara cómo derrotar a los Gurita. Primero, tendría que destruir los órganos vitales como el cerebro, el corazón o los pulmones. Sin embargo, eran similares a los vertebrados y se resistían.
El robot lo confirmó, diciendo que sus caparazones eran muy fuertes. Así que deberían usar las armas de los bumianos. El arma llamada Naga era como una lanza electromagnética que desataba rayos. No era muy difícil de usar, y Don tenía entrenamiento militar. El verdadero problema era, cuando esos monstruos atacaban de cerca. Langit le ayudaba a entrenarse en el combate cuerpo a cuerpo. Para eso, se ponía un respirador. Y al inhalar ese gas, su cuerpo empieza a teñirse de rojo. Las sospechas de nuestros protagonistas eran ciertas. Los bumianos inhalaban hormonas para volverse poderosos. El arma Naga podía disparar 4 veces seguidas, y también se convertía en una espada. Cuando se convertía en un arma cuerpo a cuerpo, podía usarse para atacar y defenderse. Cuando el ataque venía de arriba, ella mostraba la postura que debía tomar y mira qué musculosa es esta chica. Dime que no querrías un jugo así. El robot explica que el arma debe usarse con los ángulos correctos. Si el ataque viene de arriba, debes apuntar la hoja hacia arriba. Pero si el ataque viene desde abajo, debes bajar la hoja. La chica llama entonces a Don para una sesión de entrenamiento. Él empieza a imitar los movimientos. Entonces ella acaba golpeando su arma y él la bloquea. La presión que sintió por ese golpe fue gigantesca. En una situación real tendría que actuar con rapidez. Y después de comprender pregunta si él también puede intentarlo. En pose de combate listo para el duelo, le dice que podría ir a por todas. Y ahora el entrenamiento se pondría serio. La chica carga con la espada en la mano. Y el robot teme resultar herido. Ella intenta atacar por el costado, y él bloquea con el arma. Desde que había usado esa hormona, sus ataques eran como la carga de un rinoceronte. Ella no iba a ir fácil. Más tarde, escribe en su diario virtual que los bumianos se volvían más fuertes cuando utilizaban estimulantes para combatir. Una de las secciones de su diario la reservó para anotar sus canciones. Según él, esto era importante, porque incluso en el disco de oro tomado en la Voyager, grabaron música. Para los que no lo sepan, ese disco de oro contenía música y literatura representativa de la Tierra. Pero a diferencia de ese disco, que contenía música clásica, nuestro héroe estaba grabando canciones de rock. Eso sería importante. Si un día moría, habría algún registro de quién era. La chica mira desde lejos mientras él toca. Parece que en el planeta de los bumianos no existía un instrumento llamado guitarra. Después de todo, ella tenía mucha curiosidad. Cuando él termina de tocar, ella dice que tiene algo importante que decir. El traje espacial estaba listo con las modificaciones que él quería. Así que fueron allí. Nuestro héroe estaba ansioso. Y el científico dijo que le costó mucho trabajo, pero finalmente lo logró. Había conseguido mejorar el traje para misiones de combate. Su dispositivo empieza a actualizar las modificaciones del traje. El motor de su traje funcionaba. Y con eso, entra a hacer las pruebas iniciales. Solo con sentir el movimiento, se da cuenta de que era más fuerte. Tras entrar en inglés, realiza las reparaciones finales. Poco a poco el traje comienza a adaptarse al cuerpo. Ahora era más resistente y tenía una fuerza considerablemente mayor. El hombre le pide que se ponga el casco para respirar mejor. Nuestro héroe parecía Iron Man. Ya no era aquel casco acrílico. Esta nueva armadura podía resistir ataques de criaturas alienígenas. Salen al exterior para hacer algunas pruebas. Y después de divisar un grupo de monstruos, se prepara para disparar. Los guritas eran monstruos que se movían en manadas, así que tendría que disparar rápidamente. El arma podía disparar 4 tiros, pero él solo necesitaría 3. La chica le observaba desde lejos para proporcionarle apoyo. Su mano estaba estable gracias a la armadura. Y después de apuntar bien, se prepara para disparar. La escena se corta unas horas antes, cuando el científico estaba explicando el plan. Dijo que había algunas bases en esta región para rastrear la nave en el espacio. La primera base de radar estaba al sur. Estaba situada en la costa y era un poco difícil acceder a ella, pero podía establecer contacto con un satélite. Si querían más información, tendrían que ir a la otra base, al norte. Esta base de comunicación por satélite estaba situada en una montaña de difícil acceso. Si los satélites rastreaban la nave Atalante, la información se almacenaría allí. Pero antes, pensó que era mejor ir a la base costera, porque podría tener recursos importantes. De camino a la base de radar, quería buscar restos de la nave. Eso es porque podrían encontrar objetos útiles entre los restos. Esto hace que la chica sienta curiosidad por saber qué tipo de objetos tienen los humanos. Él responde, diciendo que podrían encontrar armas, comida y semillas. Parece que ella nunca había oído hablar de las semillas.
Pero entonces entiende el significado de la palabra y pregunta si había semillas de gato. El robot da los últimos datos que necesitarían saber. La chica dice que ya ha cargado el coche con provisiones, ya que el viaje sería largo. También llevaron medicinas por si se hacían daño. Y antes de partir, el robot les desea buena suerte a todos. Langhit estaba confiado. Y su padre dice que la misión será un éxito. Solo tenían que seguir todos los pasos correctamente. Y así volvemos a ese momento. Cuando se preparaba para disparar a los monstruos. Acaba disparando un tiro. Y un rayo láser sale del arma hacia las criaturas. La ráfaga impacta directamente en la cabeza del alienígena, causando mucho daño. Empiezan a gritar y a pedir refuerzos. Y poco después, entran en combate cuerpo a cuerpo. Se había preparado para esto y llevaba un traje especial. Incluso con armadura, la lucha sería difícil. Ya que solo había 2 monstruos, podría utilizar esta batalla como una prueba de fuerza. Tendría que esperar unos momentos más. Y cuando llegara el momento adecuado, el hombre le dijo a su hija que disparara. Ella estaba en la posición perfecta. Entonces consiguieron disparar a 2 monstruos de frente, golpeándolos directamente, dejando solo un alienígena para que Don lo derrote. Si el ataque venía de arriba, tendría que bloquear desde arriba. Pero si el golpe venía de abajo, tendría que bajar el arma. La chica estaba tensa, preocupada por Don. Entonces decidió intervenir, para ayudarle ya que era un novato. Ella baja de la montaña florida para luchar contra la criatura. Y sin mucha dificultad, logra partir al monstruo por la mitad. La chica era muy habilidosa. Y después de derrotar al monstruo, respira profundamente. El pobre Don quería probar la armadura pero no tuvo la oportunidad. Incluso dijo que se suponía que era su pelea de prueba. Y pone una cara pícara como si no pudiera resistir el impulso de la batalla. Incluso el padre de la chica la regaña, diciendo que era para la novata. Ella tenía buenas intenciones, pero acabó pasando por encima de su padre, que era el líder del equipo, así que se disculpó. A continuación, el científico le dice a Don que busque los restos de la nave. Con eso se adelantaría a escanear el terreno. Sabía que los chicos le habían mandado delante para seguir llamando la atención de la hija. Tras caminar unos metros, llegó a las cajas que cayeron de la nave. Era un gran compartimento para guardar objetos personales. La caja negra debería estar flotando en el aire, conteniendo información importante. Con el traje mejorado, comienza a subir por los compartimentos. Allí había un mecanismo de grabación de voz. Y rompe el cristal protector de seguridad. Decide sacar el estuche de la caja negra. Y escuchar las grabaciones finales del momento del accidente. El objetivo final de la misión era la seguridad de los colonos. Escucha la grabación final de su amigo Dean, diciendo que el jefe Don no sobreviviría al aterrizaje forzoso. Se da cuenta de que era la voz de su amigo grabada en Alexia, el sistema operativo de la nave. Con ello, llega a la conclusión de que solo sobrevivió a la explosión gracias a su amigo. Siguió repitiendo el protocolo de seguridad a Alexia. Y pidió a la nave que expulsara una cápsula de seguridad para su amigo, que estaba a la deriva en el espacio. Pasara lo que pasara, la nave tenía que salvar a Don. Nuestro héroe vio que fue gracias a su amigo que sobrevivió. Y se pregunta hasta dónde llegó en la nave y si sigue vivo. Probablemente también expulsó la sección de suministros de la nave para que cayera sobre el planeta. Sabía que eso sería importante para Don. La chica de abajo le pregunta si necesita ayuda. Y nuestro protagonista dice que no. Y le dice que se quede abajo, sujetando las cosas que iba a tirar. A continuación, tira unas cajas. Allí había cosas importantes que serían necesarias. Y esta otra caja con sus manos sería útil para ver qué pasó con el barco. También había traído el diario de un amigo, que le trajo viejos recuerdos. Mientras analiza los objetos, le pide a la chica que descanse. Y entonces empieza a leer ese diario. Había mucho escrito, y se emocionó leyéndolo. Vimos un flashback cuando estaba recibiendo entrenamiento para el viaje en el barco Atalanta. Alguien lo llama por su nombre. Era superior, así que hizo un gesto de respeto. Era el día en que pasaría la entrevista para convertirse en colono. La chica aparece detrás de él y le pregunta qué estaba leyendo nuestro protagonista. Él le explica que es el diario de un compañero de la misión Arcadia. En aquel momento, su amigo no sabía que era mayor. Y si se lo hubiera dicho, no habría actuado de forma tan grosera. Por supuesto, la chica no entendía nada porque no conocía el significado de esos rangos. Ella le pregunta si, después de que él termine de leer, ella también podría mirarlo y él le dijo que sí. La escena vuelve a ese flashback.
donde él estaba saludando a uno de sus superiores. El hombre dice que es el teniente Don. Y se presenta como Alex, diciendo que lo vio entrenando en la sede de exploración espacial. Pero antes, le harían una entrevista a nuestro protagonista. Él dice que es un oficial de logística y lo saluda. Pero no podían perder el tiempo. E inmediatamente le preguntan por qué se alistó para ser colono. Y le preguntan si su respuesta es que le gustaría proteger a sus propios ciudadanos. Nuestro protagonista confirma que sí, porque eso es lo que escribió en el informe. Y que también le entusiasmaba explorar un planeta alienígena. Todo eso era cierto, pero el agente pensó que había utilizado inteligencia artificial para responder al cuestionario. E incluso dice que eso es inaceptable. Además, evaluarían su estado psicológico. Como era militar, el país era consciente de sus contribuciones. Pero aún así, el trabajo de un colonizador espacial era algo serio. No cualquiera pasaría estas pruebas. Don tuvo una historia no muy buena en la adolescencia. Por lo que acabó cometiendo varios errores, pero le dio la vuelta a las cosas. El oficial estaba leyendo en el informe algunos datos, y supuso que el chico solo quería la misión por el dinero que dejaba a su familia. En respuesta, nuestro protagonista dijo que esa era una de las razones. Y con una mirada suspicaz, el hombre le pregunta si tiene idea de la seriedad de esta misión. Estaba endeudado con la universidad y su madre tenía problemas de salud, así que realmente necesitaba el dinero. Y en el informe decía que en el pasado se juntaba con jóvenes delincuentes para ganar dinero. Don pregunta cómo sabían esa información. Es porque hicieron entrevistas a gente del entorno del participante. El protagonista confirma sí, pero dice que nunca cometió robos ni nada parecido. Solo vendía aparatos electrónicos y después de irse a vivir con otra familia, dejó esas actividades. En el informe se dice que conoció a una chica streamer y se lió con ella. Y luego empiezan a hablar de que sirvió en el ejército, en algunas batallas. Hacen algunos cumplidos, diciendo que demostró ser un gran soldado, aún siendo joven. Y le pidieron al chico que hablara de su experiencia en combate. Entonces explicó algunas misiones que acabó haciendo. Incluso participó en misiones para catástrofes espaciales como la caída de meteoritos. Además, actuó bajo alta presión en una zona de combate. El oficial dice haber oído hablar muy bien de él en ese aspecto. Al parecer, el chico era realmente un soldado de élite y nunca dejaba de completar una misión con excelencia. En respuesta, dice que está acostumbrado a enfrentarse a grandes retos desde niño. El anciano le pregunta si le gustan los retos para intentar escapar del trauma que sufrió de niño. Le parece un poco extraño. El anciano continúa diciendo que este chico parece afortunado por haber escapado a todas las desgracias de su vida. Cuando sus padres murieron, consiguió alistarse en el ejército, y cuando sus compañeros murieron en la batalla, él fue el único superviviente. Y ahora que la Tierra estaba condenada, también quiso sobrevivir marchándose en una nave espacial. El chico dice que hubo momentos en los que realmente quiso rendirse. Pero de todos modos, siempre tenía dos opciones, rendirse o seguir luchando. E incluso pasando penurias, comprendió que seguir luchando era la mejor opción. El anciano menciona que el beneficiario de la pensión está registrado a nombre de ese serpentinero. Y para terminar la entrevista, debe rellenar de nuevo sus datos de contacto. Toda la información obtenida en esta misión era alto secreto. Después de firmar le pregunta al oficial si ha superado la entrevista. El tipo se pone la mano en la cara y dice, esa pregunta no se debe hacer. Y luego le entrega un folleto del proyecto ultrasecreto Atalanta. El nombre en clave de esta exploración de planetas alienígenas era Misión Arcadia. Deberá leer todo el folleto antes de mañana por la mañana. El puesto que ocupará será el de jefe de la sección 1 de mantenimiento. Y al llegar a la base, será ascendido al rango de mayor. Pero hasta que embarque, será un simple candidato y estudiante. El chico, sin mostrar mucha emoción, dice estar sorprendido por haber superado la entrevista. El científico advierte que la mayor parte del viaje la pasarán hibernando, lo que durará unos 3000 años. La experiencia en combate fue una gran ventaja para entrar en el proyecto. También pudo elegir una pertenencia para asumir la misión. Y cuando se despiden, desea que todo vaya bien y que sobrevivan. Y sigue preguntando si por casualidad el chico bebe. Dice que dejó de beber hace mucho tiempo. Y el anciano dice que debe disfrutar y tomar una última comida antes de partir. Ya se despiden, pensando que esta misión es de alto riesgo. Alguien le llama por su nombre. Y dice que le guiarán hasta el alojamiento. Y de esta manera, se dirige allí. El lugar estaba un poco lejos. Y el soldado termina ofreciéndole algo. Pero nuestro protagonista no acepta. Y dice, está bien. Es porque este podría ser su último cigarrillo.
y que después de entrar en el alojamiento, no podrá volver a fumar. Así que el chico acaba decidiendo probarlo. Y lo enciende con un mechero. Fuera hacía mucho frío. En ningún momento se arrepintió de esta decisión. El avión les estaba esperando, y rápidamente llegó allí. Al entrar en la aeronave, se dio cuenta de que sus cosas ya estaban dentro. Lo único que decidió llevar fue su guitarra. Un tipo le pregunta si por casualidad Don era músico. Con cara de aburrimiento dijo que no. Y fue en ese momento que conoció a su amigo, Dean, que era el jefe de mantenimiento. Y comenta que ambos son tenientes. En realidad, nuestro héroe era su superior. Fuera, había un cartel que decía que esta zona era de alto secreto. Llegan al alojamiento. Todos estaban ansiosos por el entrenamiento. Nuestro héroe era el jefe de mantenimiento del equipo 1. Y en ese momento, Dean vio la placa en su hombro. Y se sintió avergonzado porque no sabía que su nuevo amigo era su superior. Fuera, hacía mucho frío. Aparece una jirafa, y empieza a comer algo de hierba. Se estaban preparando varios cohetes para la misión que tendría lugar dentro de unas semanas. Mientras tanto, los miembros de la tripulación recibían entrenamiento. Nuestro protagonista deja caer la caja sobre la mesa. Y su nuevo amigo aún se sentía incómodo. Se presenta a todos. Y dice que recibirán algunos artículos para leer. Pide a todos que levanten la mano si no lo han recibido. Y así comienza a distribuir. Y los que lo habían recibido bajaban la mano. Dean se dirige a nuestro protagonista. Y le pregunta si era él quien estaba antes en el avión. Don dice que sí y pregunta si el tipo puede ayudarle con la distribución de las hojas de cálculo. Rápidamente, el tipo le ofrece ayuda. Un tipo al fondo sigue gritando que aún no lo ha recibido. Al cabo de unos minutos, 32 personas acaban recibiendo los artículos. Y así comenzaría el entrenamiento para la exploración de un planeta alienígena. Este sería un entrenamiento ultra secreto, y ninguna otra persona en el mundo sabría de esta misión. Como algunos saben, el mundo está en colapso. Y si se filtra información sobre la exploración espacial, la CIA los investigaría. Y ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos sabía de esta misión. La Tierra colapsó debido a una crisis climática. Mañana, habrá una prueba escrita basada en el folleto que recibieron. Y también harían algunos exámenes médicos, así que deberían ir rápido. Y el entrenamiento principal comenzaría justo después del desayuno. El primer entrenamiento sería el acondicionamiento físico. Como la hibernación desgastaría mucho el cuerpo, debían estar preparados. Aumentar la concentración de masa muscular y grasa sería útil para sobrevivir en la nave. Con eso, empieza a entrenar con su amigo. Después de un ejercicio, dice que es hora de las clases teóricas. Pero el tipo le dice a Don que le falta una serie. Pero nuestro héroe sigue diciendo que ha terminado. Que es porque no quería hacer entrenamiento de piernas. Y su amigo incluso se enfada, diciendo que no puede saltarse esos ejercicios. Tras la prueba, felicita a todos, diciendo que lo han hecho bien. Las clases teóricas tendrían lugar a continuación. Y él tendría que participar en ellas como alumno. La prueba era difícil, así que buscó a su amigo. Y empieza a preguntar por la respuesta del examen. Su duda era sobre la respuesta a la tercera pregunta. El chico le dice que mire hacia adelante. Pero Don no entiende el gesto. Y el profesor estaba frente a él viendo que el chico quería hacer trampas. Tras las clases teóricas llegaba de nuevo la formación práctica. Entrenarían a los mecánicos en un modelo real, prototipo de la nave. En estas misiones, como el viaje duraría muchos años, la nave podía averiarse. Por lo que era importante que todos los miembros de la tripulación supieran hacer el mantenimiento. Además, aprenderían jardinería, a cultivar patatas y judías. Esos eran alimentos muy nutritivos que serían útiles en el espacio. Y empezarían a aprender todas esas habilidades. Estaría bien que hubiera café en el espacio. Y su amigo le pregunta si, por casualidad, quiere abrir una cafetería espacial. Ya habían aprendido muchas habilidades para llevar a cabo la misión. Por fin, estaban probando los trajes espaciales. El traje tenía un exoesqueleto que podía usarse para dar más fuerza. Era como si el traje fuera el de un superhéroe, explica. Después hacían entrenamiento de combate. Este entrenamiento sería súper importante, porque podrían encontrarse con poderosos alienígenas. E intentaba asustar a sus alumnos, hablando de las criaturas. Muchos de ellos no creían en la vida más allá de la Tierra. Pero eso era algo que comprobarían cuando llegaran allí. El oficial analizaba a todos durante el entrenamiento. Y hace algunas anotaciones y bromas diciendo que Laika lo haría mejor que ellos.
Parece que nuestra protagonista no conocía ese nombre. Que era un perro soviético que viajó al espacio. Y el tipo se enfada, diciendo que les están comparando con un perro. Después de hacer todo el entrenamiento, aprendían cómo funcionaba la hibernación. Y vieron algunos vídeos detallados sobre el proceso. Esto sería importante, porque el viaje duraría 3000 años. Un robot de inteligencia artificial fue programado para ayudarles. Esta era la versión Alex número 1. Nuestro protagonista explica a los alumnos que este robot les ayudará durante el viaje. Además, cada uno recibiría un teléfono móvil para poder utilizarlo. Los alumnos acuden a recibir el aparato. Y su amigo comienza a ayudar con las tareas. Aparece un chico y dice que se llama Chase. Había servido en la marina. Y otra chica se llama Joyce, y dice que a ella también le gusta el café, y que les oyó hablar de ello. El robot dijo que la guiaría hasta la cafetería para que probara una bebida. La pobre chica solo quería charlar con nuestro héroe, pero el robot lo arruinó todo. Dean se disculpa por no reconocer a Don en el avión. Y nuestro héroe, siendo un buen tipo, dijo que estaba bien. El tipo extiende su mano para saludarlo. Y dice que lo apoyará lo más posible en esta misión para que tenga éxito. Y vemos cómo empezó su amistad. Gracias a esta fuerte amistad, nuestro protagonista consigue sobrevivir. Y lee toda esta información en el diario de su amigo. Pasó unas horas leyendo y se sintió triste. Langhit dormía a su lado. Y el padre de la niña le pregunta por qué estaba fuera. La pobre chica se quedó dormida junto a nuestro héroe porque le gustaba su compañía. El científico va y le pregunta si han conseguido encontrar algo interesante. Le dice que sí, y que mañana vendrá lo mejor, y que se tomen el resto de la noche para descansar. La chica sube a la parte de atrás del coche. Y sigue recordando a su amigo, porque gracias a él, Don logró sobrevivir. Fue bastante triste. Estaban elevando un globo. El pequeño robot intentaba contactar con alguien. Y la chica se las arregló para responder a la llamada del robot. Ella estaba de guardia. Por eso se despertó temprano y dijo que buscaría a su padre. Parece que el robot había descubierto algo y avisó a todo el mundo. Pero el robot se pone triste porque le gustaría que Don también se despertara. Así que acaban gritando para despertarle. El chico salta de la cama diciendo que se ha asustado. Ahora que todo el mundo estaba levantado, el robot iba a empezar un concurso. Langhit sería la primera en responder a las preguntas en inglés. Se emociona mucho jugando a responder a las preguntas. Mientras tanto, el padre de la niña le dice que se centre en la misión. El siguiente en responder a las preguntas sería Don. Pero no estaba prestando mucha atención y no podía saber la respuesta. Dijo que estaba medio dormido y que por eso no entendía. El desinterés de nuestro protagonista entristeció un poco al robot. Así que siguió respondiendo cosas al azar. Y luego dijo que había abandonado el juego. No funciona bien cuando se despierta temprano por la mañana. Se había llamado a sí mismo tonto, y el robot le preguntó qué significaba esa palabra. El científico dice a los humanos que duerman un poco y descansen. Más tarde, el globo comienza a desinflarse. Y pierde altitud. Estaban utilizando ese globo para intentar comunicarse con alguna base. El protagonista preguntó al científico cuándo llegarían a su destino. La chica descubrió la palabra tonto y le llamó así. Evidentemente, no sabía lo que significaba esa palabra, así que la repitió una y otra vez. Ingrid dijo que hoy llegarían al atardecer, así que debían darse prisa. Como la chica le llamaba tonto, él seguía repitiendo esa palabra. A ella le hacía mucha gracia, y empezó a reírse como una niña. Pero tenían que darse prisa y bajar el globo. Así que nuestro héroe va allí para ayudarla. Si llegan demasiado tarde, podría acabar atrayendo a los monstruos. Por eso parten hacia el destino. La niña seguía observando el paisaje exterior. Desde que nació, no había viajado por todo el planeta, sino que estaba encerrada en esta región. Dentro de las cajas de suministros, había un arma humana. El científico pregunta, ¿qué clase de armas son esas? Explica que están en buen estado y disparan láseres pero no están cargadas. Una duda es si esos láseres serían capaces de derrotar a los monstruos. Don explica que son similares a las armas bumianas, pero estas tienen menor calibre y disparos más rápidos. Además, había cortadores de plasma que cortaban metal, lo que entusiasma a Ingrid. Incluso empieza a reírse, planeando algunas modificaciones que hacer en las armas. Se fija en un manga que había en una de las cajas de suministros. Estaba escrito en japonés, y él no lo entendía perfectamente. Pero esos dibujos llamaron la atención de la chica, que lo estaba espiando. Don le preguntó si quería leer el libro más tarde.
Era un manga de cuentos escolares, y le explicó que era un idioma que no dominaba mucho. A diferencia de este planeta en la Tierra, había muchos idiomas en diferentes regiones. Esta historia, por ejemplo, estaba en un idioma distinto del inglés que hablaban. Se interesó porque la historia transcurría en una escuela. Explicó que la escuela es un lugar donde los jóvenes van a aprender, y preguntó si en este planeta también tenían eso. La niña explica que solo aprendió con su padre y con el robot, porque vivió toda su vida dentro del búnker. Pero con solo mirar las ilustraciones del libro, siente ganas de estudiar como la gente de la Tierra. No podía entender los escritos, pero sí interpretar las imágenes. Nuestro protagonista incluso recuerda la época en que era joven y se divertía mucho. Y no deja de imaginar cómo sería si ella fuera estudiante. Como la chica era muy inteligente, ya se la imaginaba como una empollona, diciendo que no tenía tiempo para salir. Bien podría muy bien ser una delincuente. Como la chica era fuerte. Fuera como fuera, sabía que se llevaría bien con ella. En su curiosidad, quiso saber si Don también iba a la escuela, y si lo encontraba divertido. Dijo que iba a la escuela. Y recordó la época en que estudiaba y sufría acoso escolar. Era un poco gordito y acababan pegándole. Un día, decidió ayudar a una persona a la que habían hecho daño. Era un chico mayor, y estaba sintiendo mucho dolor. Aún así, nuestro protagonista estaba allí para ayudarle. Cierto, ocurrió una explosión. Y vio a esa chica Streame que más tarde se involucró con él. Había muchos recuerdos en su mente. A continuación, le vemos en un cementerio. Había perdido a alguien importante, y por eso estaba muy triste. Todo esto sucedió cuando todavía era un adolescente, y en la escuela. Porque estaba triste. La chica llegó a la conclusión de que la escuela no es tan divertida como imaginaba. El chico la llama, diciendo que tiene algo interesante. Y le muestra una página del manga diciendo que ese niño se parece a ella. Eso es porque al personaje del manga le gustaban los gatos igual que a Langan. El personaje se llamaba Amani, y significaba el sonido del cielo, igual que el nombre de la niña. Ella le pidió que le leyera la historia más tarde. Y él dijo que podía hacerlo. A la niña le pareció genial la historia de los gatitos. Y acaba sacando de su mochila una escultura de un gato hecha por ella. Con esa escultura en la mano, comenta que era mona, pero que no había entendido que era un gato. Y ella se ríe en su cara. Más tarde, llegan cerca de la base militar. El lugar era de difícil acceso. Y lo observan desde lejos. La base de defensa aérea estaba en una isla. Pero llegar allí no era tan sencillo. Había que cruzar un puente, pero estaba roto. El camino original estaba sumergido por el agua. Eso era porque al amanecer, la marea bajaba, haciendo visible el camino. Por eso esperaban y hacían el mantenimiento hasta el momento adecuado. Don quería saber por qué se destruyó ese puente. El científico dice que probablemente fue a causa de un meteorito. El sistema de destrucción de meteoritos estaba desactivado. Afortunadamente, la energía de emergencia seguía funcionando. Esto significaba que podían usar el radar de reconocimiento. Recordando que necesitaban rastrear dónde estaba la nave para ir hacia ella. Ascendieron el globo de comunicación. Y el científico dijo que era hora de informar al pequeño robot. En su base, sobre el progreso de la misión. La niña hizo la llamada y le preguntó si estaba escuchando, y dijo que habían conseguido llegar al lugar. El robot pregunta por la situación de la base, y ella le explica que están fuera esperando a que amanezca. Pregunta si no hay nadie en el lugar, y advierte que el antiguo comandante se llamaba Paraka. Incluso si no había nadie, el robot, Iji le advirtió que tuviera cuidado. Todavía tenían mucha energía y seguirían buscando al amanecer. Le pregunta a su padre si sintió algún rastro de los guritas. Él dice que no, pero cerca de la base, pudo sentir que había algunos monstruos. Era como si aquellas criaturas exhalaran un olor ligeramente perceptible. Por fin amanece. Estaba nublado y lluvioso. Pero debían continuar con la misión. De repente, el tiempo cambió, oscureciendo. La lluvia provocó entonces tormentas. Se encontraban en un mirador cerca de la base que estaba en una isla. El científico comienza a explicar el plan, diciendo que estaban muy cerca de la base. Cuando bajara la marea, podrían rodear hacia la isla. Pero debían tener cuidado, porque las criaturas aparecían cuando bajaba la marea. Explica que podía oler a las criaturas, aunque débilmente. Y sobre las criaturas dentro de la base, él no sabría. Pero una cosa era segura, tendrían que luchar para llegar allí. La chica encuentra algo. Parecían ser objetos relacionados con el combate. Eran objetos bumianos, y su padre dijo que le traían recuerdos del pasado.
El almacén estaba desordenado, y ella podía oler las criaturas dentro. Podrían ser crías de los guritas, alguna especie similar. Y para tranquilizarlos, el científico les dice que se queden tranquilos, porque ya no estaban en ese almacén. Antes de nada deciden comer para prepararse, pero Ingress le dice a Don que necesitarían humedecer esa barra de comida. Y así se preparan para la misión del día siguiente. Fue delicioso comer algo diferente a las setas. La barrita de proteínas dio mucho sustento. El científico dice que descansen bien, porque mañana la misión será difícil. Y deben esperar que no llueva. Pero la lluvia no había cesado. No podían posponerlo un día más, y por eso se estaban preparando. Trajeron las armas más eficaces para derrotar a los monstruos. El padre de la niña les dice a todos que suban al coche, porque partirían. Y así se dirigen hacia la isla. La marea había bajado, y era posible cruzar caminando. Aquellas criaturas eran escurridizas, y tendrían que permanecer alerta. La mayor preocupación era que el puente se derrumbara mientras pasaban por debajo. Como estaba lloviendo, era más difícil oler las feromonas de las criaturas. Langit nota un obstáculo más adelante. Las piedras se habían derrumbado, bloqueando el camino. Tendrían que despejar el camino, porque fuera, el barro atraparía el coche. Así que van allí para romper las piedras. Y empiezan a golpear con mazos. Sería peligroso atraer a los monstruos por el ruido. Pero no tenían otra opción. El científico le pide a Don que mire hacia adelante. Eso es porque había una criatura parada en medio del camino. La chica advierte desde lejos que hay varios enemigos detrás de ellos. Había decenas de guritas acercándose. Al darse cuenta de que venían hacia ella, comienza a disparar. Nuestro héroe advierte que terminará de limpiar los escombros para que puedan escapar. Pero justo a su lado, uno de los monstruos emerge del barro. En ese momento, duda si luchar contra la criatura o seguir despejando el camino. Sin embargo, los guritas empiezan a desenterrarse. Y se acercan a nuestro protagonista para atacarle. Uno de ellos salta hacia él. En el último segundo, alguien dispara, salvando a nuestro héroe. Ingress estaba dentro del coche y le dice que corra hacia el interior. El chico empieza a correr desesperadamente mientras las criaturas le persiguen. Era un gran número de monstruos. Y empiezan a acelerar el coche para escapar. Lo peor es que estas criaturas podían pedir refuerzos. Y eso es exactamente lo que estaba sucediendo. Fuera, Don se las arregla para dar algunos martillazos en las cabezas de las criaturas. Pero algo llamaba su atención. Desde lejos vio una luz que brillaba sobre el puente. Era como si alguien estuviera allí. Y esta persona encendió una luz de nuevo, haciendo una señal. Entendió esa señal luminosa. Así que le pidió a Langit que ajustara la señal de radio a la frecuencia 70. Le pidió que abriera la cubierta lateral de la oreja. Y comenzó a ajustar la radio en su casco, moviendo el dispositivo a la frecuencia correcta. Así empezó a analizar las frecuencias de radio que podía transmitir esa persona en el puente. De nuevo, la señal empezó a llegar con un código emitido por la linterna. Era un robot de su tripulación intentando contactar con Don. Finalmente, consiguieron llegar a la frecuencia correcta. Y Alexia le pregunta si es miembro de la tripulación Atalante. Y para confirmar, le pide que declare afiliación, rango y nombre en clave. Necesitaba esta información para confirmar su identidad. Entonces Don dice su nombre y el resto de la información que le ha pedido. Después, Alexia confirma la identidad y pide instrucciones al jefe del equipo de mantenimiento. Con eso, le ordena a Alexia que proporcione apoyo de fuego. Y desde el puente, empieza a apuntar a las criaturas que rodean el vehículo. Él confirma, diciendo que ella sabe disparar. Y así consiguió una nueva aliada en su misión. Como ella estaba en una posición privilegiada, podía tener ventaja en el tiro. Y con eso, empezó a eliminar a las criaturas desde arriba. Los disparos de Alexia eran precisos ya que ella era un androide. Y comenzaron a sentirse aliviados porque ella podía. Y así comenzaron a entrar en la base dentro de la isla. Sin embargo, las criaturas seguían persiguiéndolos. Y nuestro héroe estaba sin batería para seguir disparando. Le pide a Androide que libere algunas armas para que ellos las usen. Y en respuesta, Alexia dice que les proporcionará baterías. Ya era suficiente. Así que le ordena que cambie de posición. La chica que también estaba a su lado disparando, le pregunta si ese robot era un aliado, y él dijo que sí. Ella abriría las puertas para que pudieran entrar en la fortaleza. Ella había llegado a la posición designada y pide información de combate sobre los enemigos. Explica que estas criaturas tienen cuerpos similares a los vertebrados.
Estos de aquí eran una versión ligeramente más pequeña de los guritas. Y aunque eran más pequeños, eran fuertes y rápidos. Además, eran inteligentes, porque incluso podían sostener el martillo de Don. Menciona que estas criaturas son inteligentes. Y una criatura termina tirándolo del vehículo. La chica grita, preocupada por su compañero. Entonces salta, intentando sujetarle. Consigue salvarle, evitando que Don caiga sobre el coche. Don le da las gracias por haberle salvado. Había una curva cerrada delante, y tendrían que agarrarse fuerte. Las criaturas seguían persiguiendo. Y ya dentro, Alexia empieza a disparar a los monstruos. Poco a poco, los iba eliminando uno a uno. Como él le había proporcionado información sobre los alienígenas, ella pudo elegir el arma más eficaz. Poco después, Don les dice que guarden sus armas y avancen. Él va a hablar con el androide. Y realizar el reconocimiento ocular. Después de eso, confirma su identidad. Era necesario hacer esta confirmación para que él pudiera dar órdenes complejas al robot. Ahora podía dar el protocolo importante de la misión. Que era proteger la vida del equipo. Según el protocolo de la misión Arcadia, todas las entidades eran hostiles. Y por eso los androides fueron entrenados para defender a los humanos. Ella salta hacia los alienígenas. Y comienza a luchar contra todos ellos. Esos monstruos eran poderosos. Pero Alexia estaba hecha para el combate y así consiguió derrotar a varios de ellos. Parecía que estos monstruos no se rendirían hasta saciar su hambre. Don aprovecha para disparar ya que estaban a cierta distancia. Advirtió a la tripulación que se escondieran y que ella se quedaría atrás. Y después de eliminar a todos los monstruos, ella iría tras ellos. Pero nuestra protagonista dice que no necesitaría derrotarlos a todos solo lo suficiente para escapar con vida. El científico conseguía abrir las puertas. Y preguntó al humano si era fiable confiar en ese robot. Aparece y dice que sí, porque ella se quedó atrás para que pudieran escapar. Pero no se fiaban mucho del androide. Don intenta calmarlos, diciendo que Alexia fue creada para ayudar a sobrevivir fuera de la nave. En otras palabras, fue creada precisamente para el combate. Y vemos que realmente era muy poderosa. Sin embargo, los monstruos seguían apareciendo. Era como si miles de guritas aparecieran a cada momento. Pero ella sigue fuera, girando alrededor de todos ellos. Sin mostrar ninguna emoción, le dice al científico que abra la puerta, porque Alexia ya estaba volviendo. Y entonces tira de la palanca. El robot volvía hacia ellos para que pudieran entrar sin peligro. Y ella llega iluminando el pasillo. La batalla había sido intensa, y ella advirtió que debilitaba a la horda de criaturas. El joven dice que ella hizo un gran trabajo. Y ella pregunta si estos eran sus compañeros. Entonces los presenta, diciendo que son bumianos y que se llaman Langite Ingres. Les pregunta si por casualidad entienden el lenguaje humano. Y nuestro protagonista dijo que sí. Sin embargo, no se fía de ellos y apunta con su arma. El chico pregunta qué estaba haciendo Alexia y le ordena que deje la espada en el suelo. Sin embargo, la chica androide insiste en que traduzca esas palabras para los bumianos. Ella dice que fueron ellos quienes derribaron la nave Atlante. El ambiente se pone tenso. Y nuestro héroe confirma con el científico si había entendido lo que ella decía, ya que hablaba en inglés. El científico confirma diciendo que fue su especie la que derribó la nave Atlante. El androide les advierte que no actúen con hostilidad, ya que la chica portaba un arma. Y Alexia aún advierte que si perdiera el control de su espada, algo malo podría pasar. Y el daño sería irreparable. Nuestro héroe vuelve a advertir para que ella suelte el arma. Y el científico dice que responderá a cualquier pregunta que tengan. Lo primero que Alexia quiere saber es por qué derribaron la nave. El tipo dice que ellos no ordenaron el ataque. De hecho, fueron otros bumianos, y fue una decisión autónoma del satélite de ataque. Ella le pregunta si, por casualidad, tiene contacto con otros de su especie. Y en respuesta, él dice que en la situación actual, intentar comunicarse con otros sería básicamente pedir la muerte. En ese momento, empieza a hablar sin acento, demostrando que conoce muy bien el lenguaje humano. Advierte que, hace mucho tiempo, los guritas solo eran animales salvajes y feroces. Que atacaban a los pueblos de este mundo. Sin embargo, había un lado positivo en los ataques de los guritas. Y para combatirlos, se creó el Korak. Y los bumianos comenzaron a trabajar duro en el avance tecnológico. Y dejaron de usar armas de simple hoja. Esas espadas, hasta entonces, eran sus únicas formas de defensa. Entonces descubrieron que esos guritas llegaron a este planeta montados en meteoritos. Lo que pensaban que eran animales salvajes eran en realidad seres invasores del espacio. Conmocionados por esto,
crearon un sistema de cooperación planetaria. Por eso crearon un mecanismo para interceptar los meteoritos que caían sobre el planeta. Sin embargo, momentos después, descubrieron que había un meteorito supermasivo que podía destruir el planeta Bumi. Este meteorito era gigantesco. La Gran Asamblea decidió emigrar a otro planeta y reiniciar allí la vida. Y ahí empezó todo el problema. Los que tenían papeles centrales en el sistema dijeron que partirían primero para encargarse de una misión pionera. Los que no habían sido elegidos comenzaron a rebelarse. Y así el planeta Bumi se dividió. Algunos lucharon hasta el final por su supervivencia, intentando escapar del planeta. Pero aquellos en los que confiaban acabaron traicionando a todos. Y vemos que varios bumianos acabaron siendo eliminados en esta guerra. También los más poderosos pudieron escapar con vida. Fue una guerra oscura. Y para proteger a su hija, tuvo que escapar a un lugar lejano. Y terminó llevándose a la pequeña con él dentro de un búnker. Lo hizo para que pudieran sobrevivir. De lo contrario, sería eliminado con todos los demás que se quedaron atrás. Y Alexia le pregunta por qué entonces aceptó a Don. En respuesta, dijo, el joven habló del motor Atlante que podía destruir el meteoro que se acercaba. En otras palabras, el chico era la última esperanza. El androide le pregunta a nuestro héroe si cree lo que están diciendo. Y él respondió que sí. Sin embargo, eso no fue suficiente para que creyera. Sin embargo, si hubiera llegado solo a este planeta y no confiara en nadie, no estaría vivo. En otras palabras, era necesario confiar en los demás. Si no confiaba en ellos, seguramente, la misión del proyecto Arcadia habría sido en vano. E incluso si lograban escapar del planeta con la nave, no encontrarían ningún otro planeta habitable. Alexia dijo que lo entendía todo. Según los protocolos de protección del equipo, ella tenía que verificar su identidad. Y con eso, reduciría el nivel de alerta. Ahora confiaría un poco más en ellos. Y todavía le pregunta a Don cuál era su objetivo al llegar a esta base en la isla. De hecho, este lugar controlaba los satélites de reconocimiento de baja altitud. Cuando la marea estaba alta, esas criaturas consiguieron entrar en la base, así que debían actuar con rapidez. Debían activar el sistema para encontrar la nave y salir rápidamente de allí. El padre y la hija están de acuerdo con eso. Así que decidieron trabajar juntos para salvar este planeta, ya que era su última esperanza.